Muy bien, hoy vamos a estar hablando del sistema inmune y cómo el sistema inmune puede realizar los procesos para mantenernos sanos. Vamos a hablar de los neutrófilos, luego los macrófagos, linfocitos T, B, entre otras. Vamos a suponer que entra un microorganismo a nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la reacción inflamatoria que vamos a tener? Vamos a suponer que esta es la vía respiratoria o la vía urinaria. El primer proceso que tenemos es cuando el microorganismo invade. Vamos a suponer que este es el microorganismo invasor y se ha adherido a la mucosa. Ese microorganismo invasor inicia un proceso de multiplicación, empieza a replicarse. Una vez inicia la replicación, el organismo realiza lo que ya sabemos que es la respuesta inflamatoria, empieza el proceso inflamatorio. Y parte importante del proceso inflamatorio es la vasodilatación. Los vasos se dilatan. ¿Para qué? Para que lleguen más contenido de la sangre, más flujo sanguíneo, más glóbulos blancos, más leucocitos y otros componentes que nos ayudan a combatir esta situación. Una vez tenemos la vasodilatación, el endotelio, que es el revestimiento interno del vaso, en este caso una arteriola, se modifica. Y se modifica con la intención de reclutar o de llamar, utilizando señales quimiotácticas, al primer elemento del glóbulo blanco que va a llegar y se va a adherir al endotelio. Y ese primer elemento es el glóbulo blanco más común. Es más común. De hecho, este glóbulo blanco, este leucocito, comprenden el hemograma desde un 55 a un 70% de todo el hemograma, tomando en cuenta que nosotros, otros glóbulos blancos solamente representan de un 1 o un 2%, los basófilos, los monocitos, eosinófilos, tienen una representación mucho menor en el hemograma que los, ¿cuáles son? Los más comunes, los más motiles, los más móviles. Muy bien, los neutrófilos. Estamos hablando que el primero que llega a la acción son los neutrófilos. Vamos a poner aquí, neutrófilos. Son los primeros que llegan a la acción. Una vez el neutrófilo llega al lugar de la infección en este caso, sale del vaso sanguíneo e inicia su proceso de lucha contra el microorganismo. Vamos a representar un neutrófilo un poco más grande para nosotros poder hablar de ellos y cuáles son unas de sus características. Este es un neutrófilo. La característica del neutrófilo es que tiene múltiples lóbulos en su núcleo. Puede tener 3, 4, 5 lóbulos. Esa es una de las características principales del neutrófilo. Por eso es que al neutrófilo le llamamos polimorfo nucleares, porque su morfología a nivel de núcleo va a ir variando. Otro dato importante del neutrófilo son las vesículas que tiene en su interior, que son de 200 a 250. Y estas es sumamente importante porque es lo que vierte
todo el armamento del neutrófilo a la bacteria ya fagocitada. Recuerden que el neutrófilo, una vez inicia el contacto con el microorganismo, lo que hace es que fagocita, va a fagocitar, va a englutir, se va a comer, por eso de fagocitos, a la bacteria. Y vamos a suponer que una de estas bacterias ha sido ya fagocitada. Una vez es fagocitada, el neutrófilo va a crear lo que le llamamos el fagosoma. El fagosoma es simplemente donde se va a vertir todo el contenido de estos gránulos que tienen elementos citotóxicos. Son elementos que van dirigidos a destruir la bacteria. Entre estos elementos tenemos la mieloperoxidasa, tenemos las proteasas, tenemos diferentes tipos de enzimas, las defensinas también. Y todo este componente va a vertir aquí y la bacteria va a fallecer. Se va a alisar, la va a matar, la va a eliminar. Pero recuerden que la bacteria o el microorganismo en su superficie tiene lo que le llamamos los antígenos. Y fíjense que dije los antígenos porque no solo tiene un antígeno. Un microorganismo puede tener muchos antígenos. Y estos antígenos, una vez el neutrófilo elimina el microorganismo, estos antígenos saldrán a la sangre, saldrán al sistema linfático y eventualmente terminarán en los nódulos linfáticos donde serán procesados por linfocitos B. Esta es una diferencia muy importante entre el neutrófilo y el macrófago, del cual vamos a hablar un poquito más tarde. Recuerden que el neutrófilo es el primero en llegar al lugar de acción. Una vez llega, llama a su hermano, a su primo, a su familiar más fuerte, que es otro leucocito, que es muy grande, muy fuerte, y lo llamamos macrófago. Y el macrófago tiene una manera, vamos a decir, más elegante, más profesional de lidiar y de procesar los antígenos. El neutrófilo lo que hace es que destruye la bacteria y los antígenos salen a la circulación linfática. Pero no, los macrófagos lo que hacen es que procesan y van personalmente y se lo presentan a los linfocitos T. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora que estamos aquí en el neutrófilo, vamos a ver algunas situaciones en las cuales los neutrófilos pueden estar aumentados o disminuidos, que sería neutropenia. Vamos a tener los neutrófilos aumentados en infecciones, en la inflamación, en la asplenia y algunos otros desórdenes mieloproliferativos. También lo tenemos aumentado. Y lo tenemos disminuido. ¿Alguien sabe cuáles afecciones? Usualmente es afecciones afecciones autoinmunes. Hay una enfermedad llamada enfermedad de Cosman, que son enfermedades raras. Tenemos otra enfermedad que es la neutropenia cíclica. Es interesante, esta enfermedad en un periodo de 21 días, el paciente puede tener los neutrófilos totalmente normal o muy por debajo de lo normal. También pueden ser medicamentosas, por medicamentos. Tenemos aquí el cloranfenicol, también tenemos la cloroquina, entre otros. Y también por hepatitis autoinmune. En estas afecciones,
es donde tenemos situaciones que afectan los neutrófilos. Entonces, para recapitular, tenemos aquí el agente invasor, tenemos el neutrófilo que es el primero que llega. Llega por 3 razones. Una razón, ¿cuál es? Es el mayor número, de 55 a 70. Segunda razón, la primera señal que emite el endotelio es al neutrófilo. Y tercera, porque son muy móviles, se mueven bastante. Entonces, vamos a tomarnos un receso de unos 15 minutos, revisar las notas, y luego continuaremos con lo que son los macrófagos y cómo el macrófago procesa el antígeno y cómo continúa la defensa del organismo ante elementos adversos.